Episodio número 2503. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios estamos alcanzando ya este lunes 5 de junio la lucha cósmica, avanzando en el marco de esta lección número 11, el sello de Dios y la marca de la bestia, parte 1, con el texto a memorizar de Apocalipsis capítulo 7, versículos 2 y 3. Entonces vi a otro ángel que subía del este con el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles, quienes habían recibido poder de dañar la tierra y el mar, y les dijo: no dañen la tierra, ni el mar, ni los árboles, hasta que sellemos en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Apocalipsis capítulo 7, versículos 2 y 3. De verdad que esta semana promete ser una gran bendición, porque estamos viendo desde ya, estuvimos viendo en la introducción lo que era perseverancia firme. Esto que tiene que ver con lo que dice Apocalipsis 14:12, de las características de los que guardan los mandamientos de Dios y también tienen la fe de Jesús. Ambas cosas que son importantes. Para hoy vamos a estar viendo la lucha cósmica, y esto precisamente junto con el poderoso comentario teológico del doctor y pastor Franklin Martí. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, bendice a cada uno de nuestros oyentes y ayúdanos, oh Dios, a entender lo que dice tu palabra, a poder aplicarlo y que de esa manera podamos compartirlo con otros. Favores que te pedimos y te agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La lucha cósmica. Se nos invita a leer Mateo capítulo 27, los versículos del 45 al 50. Mateo capítulo 27, versículos 45 al 50, para responder a la pregunta: ¿qué nos enseña esto acerca de lo que Cristo experimentó en la cruz? Y también, ¿qué quiso decir Jesús al preguntar a Dios por qué lo había desamparado? ¿Y cómo nos ayuda esta escena a entender lo que significa tener la fe de Jesús? Vayamos a la Biblia para responder a estas 3 preguntas en Mateo capítulo 27, los versículos 45 al 50. Y desde la 6ª hora hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. Cerca de la hora 9, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama a éste. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña, le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Eso es lo que dice Mateo capítulo 27, los versículos 45 al 50. Ahora sí, respondamos a la pregunta, o a las preguntas. Primero, ¿qué nos enseña esto acerca de lo que Cristo experimentó en la cruz? Jesús experimentó gran agonía y dolor, número 1. Segundo, ¿qué quiso decir Jesús al preguntar a Dios por qué lo había desamparado? ¿Y cómo nos ayuda esta escena a entender lo que significa tener la fe de Jesús? Lo primero es que cuando Jesús preguntó al Padre por qué lo había desamparado,
era una reacción natural de una lucha en la que el pecado estaba siendo introducido en él. Y esto nos ayuda a entender que tener la fe de Jesús implica el hacer a veces lo que uno no quiere. Eso es, el yo debe ser eliminado. Debemos de decir tal cual Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Suspendido en la cruz, envuelto en tinieblas, con la culpa, la vergüenza y la condenación de los pecados del mundo a cuestas, y aislado del sentido del amor de su Padre, Jesús dependía de la relación que tuvo con el Padre durante toda su vida. Es decir, mediante una vida de dependencia total del Padre, incluso en los tiempos buenos, Jesús se había preparado para los peores tiempos, hasta la cruz. Wow. La verdad es que Dios ha hecho tanto y tanto por nosotros que no podemos ni siquiera pagarle. No hay forma de que tú y yo podamos pagarle todo lo que Él ha hecho con nosotros. El Salvador confiaba aun cuando a su alrededor las circunstancias clamaban para que Él dudara. Aun cuando parecía que Dios lo había abandonado, Jesús no se rindió. Alabado sea el Señor, porque si Jesús se rinde, tú y yo no estuviésemos aquí. De verdad que esa perseverancia, esa fe de Jesús, esa paciencia para poder controlar todo, inclusive lo que aparentemente no era fácil de controlar. ¿Tú te imaginas? Pendido entre el cielo y la tierra, el Salvador del mundo, el que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, como lo diría Apocalipsis. El Señor soportó todo eso por amor a ti y por amor a mí. Cristo estaba en el Calvario, estaba sufriendo por nosotros y lo hizo para precisamente darnos la salvación, darnos la oportunidad de poder triunfar así como Él triunfó. Hay una cita del deseado de todas las gentes, el libro El deseado de todas las gentes, que de paso aprovechamos para mencionar que Omar Medina tiene este libro. Aquellos que deseen adquirirlo, tenemos ya un plan para distribuirlo apenas con una memoria. Es bien económico, así que los que deseen pueden al final del programa marcar directamente a este servidor. Voy a por primera vez dar este número mío, ¿verdad? Este celular públicamente con ustedes. Esto es público porque yo lo tengo en todas las iglesias, pero lo voy a dar para que me llamen si desean adquirir este libro en audio en la voz de Omar Medina, para que de esa manera pueda tener no solo este capítulo 78, el Calvario, sino todos los 86 capítulos de este poderoso libro. Y específicamente, como les decía, dentro del capítulo 78, titulado El Calvario, noten lo que dice esta poderosa cita referente a lo que Cristo pasó en la cruz del Calvario, en ese momento de lucha, de agonía. En medio de las terribles tinieblas, aparentemente abandonado de Dios, Cristo había apurado las últimas heces de la copa de la desgracia humana. En esas terribles horas, había confiado en la evidencia que antes recibiera de que era aceptado por su Padre. Cristo fue vencedor por medio de la fe. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Del libro El deseado de todas las gentes, el deseado de todas las gentes, dentro del capítulo 78, el Calvario. La fe de Jesús es una fe tan profunda, tan confiada, tan comprometida, que todos los demonios del cosmos y todas las pruebas de la tierra no pueden sacudirla. ¡Wow! ¿Tú sabes lo que es eso?
que la fe de Jesús ni con todas las confederaciones de los demonios, ni con todas las pruebas de la tierra, o sea, todo lo que él pasó mientras estuvo en la tierra, no pudieron sacudir la fe de nuestro Salvador. Alabado sea el Señor. Es una fe que confía cuando no puede ver, que cree cuando no puede entender, que se aferra cuando hay poco a qué aferrarse. Esta fe de Jesús es en sí un don que recibimos por la fe y que nos conducirá en medio de la crisis que tenemos por delante. Es la fe de Jesús que mora en nuestro corazón, la que nos permite adorar a Cristo como Supremo y soportar con paciencia cuando la marca apocalíptica de la bestia se haga cumplir. Ahí sí es verdad que necesitamos una fe firme, como dice también el conflicto de los siglos, me parece, o evento de los últimos días. Hay una cita, creo que es el conflicto de los siglos, que dice que una fe que no desmaye al pasar por duras pruebas es lo que se necesita para enfrentar la crisis final. Y sin embargo, no es algo que aparezca repentinamente de la nada. El pueblo de Dios está aprendiendo a vivir por fe día a día, ahora, en este tiempo. En los tiempos buenos y en los malos, cuando sentimos que Dios está cerca y cuando parece estar lejos, da igual, el justo vivirá por la fe, tal y como lo dice Gálatas 3:11 y también Habacuc 2:4. Habacuc 2:4. El tiempo para la preparación es ahora. Olvídese, no que cuando Cristo ya esté por venir, ahí yo me preparo, ahí yo me arrepiento. Pero ¿cuándo usted sabe que se acaba la gracia? ¿O usted tiene un reloj, un cronómetro que le va a decir, en este instante ya puedo entregarme a Dios? Entréguese ahora. Y si hay algún amigo, un familiar que todavía no lo ha hecho, digámosle que es tiempo de prepararnos, porque la preparación es ahora. Noten que cada prueba ahora, si se sobrelleva con fe, puede dar frutos preciosos en nuestra vida. Piensa en algún momento en que la vida parecía desmoronarse a tu alrededor y todo lo que tenías era tu fe. ¿Cómo saliste adelante? ¿Qué lecciones aprendiste? ¿Qué experimentaste que podría ayudar a otros que quizá están pasando por algo similar? Bueno, aquí hay varias preguntas sumamente interesantes, pero antes de dar la respuesta, recibamos para hoy el poderoso comentario teológico del Dr. Franklin Martí. Bienvenido, pastor y profesor. Muchas gracias. ¿Por qué es que se le llama la lucha cósmica a la lección de hoy? En Mateo capítulo 27, los versículos 45 hasta el 50, se nos narra todo lo que Jesucristo sintió, o por lo menos las palabras que dijo por causa del sufrimiento, el sentimiento que tenía mientras pendía en la cruz. Sintió cómo su Padre se apartaba de él por causa de los pecados nuestros. Y dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta lucha, la lucha cósmica, la lucha entre el bien y el mal, la lucha entre Cristo y Satanás, que comenzó desde antes de la fundación del mundo. Esa lucha continuó en el Getsemaní, cuando vemos que Jesucristo dice en Marcos, el capítulo 14, los versículos 34 hasta el 36, le dice a sus discípulos, mi alma está muy triste hasta la muerte. Y también dice a su Padre, Padre mío, que pase esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú quieras. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y esa lucha continuó en la cruz del Calvario. Y Jesucristo murió teniendo esa lucha. Y Jesucristo estuvo allí y soportó porque tenía fe en su Padre. Él tenía seguridad de la victoria que él estaba buscando. Y todo esto llevó a que un grupo de discípulos
los apóstoles, como nosotros les llamamos, tuvieran esta valentía. Si nosotros leemos, por ejemplo, en Hechos capítulo 4, versículo 21, Hechos capítulo 5, los versículos 29 en adelante, especialmente el versículo 29, los versículos 40 y 41, vamos a notar cómo los apóstoles estaban dispuestos a sufrir por Jesucristo. Ellos aprendieron de su maestro que lo que se hacía para Dios era algo que valía la pena. Aún en sus sufrimientos, ellos se consideraban dignos de Jesucristo. Nótese cómo dice en Hechos capítulo 5, los versículos 40 y 41. Una vez que los apóstoles fueron azotados, note, estuvieron de acuerdo con él, entonces con Gamaliel, de que no se estuvieran metiendo más con los discípulos de Jesús, porque estarían como oponiéndose a Dios, si esto era obra de Dios. Entonces llamaron a los apóstoles, y después de azotarlos, les ordenaron que no hablaran en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. ¿Estamos nosotros gozosos por padecer por causa de Jesús? ¿En algún momento hemos estado felices? ¿O simplemente nos sentimos avergonzados? ¿O simplemente nos sentimos preocupados? ¿O simplemente empezamos a preguntarle a Dios, oye Dios, ¿por qué tú me dejas pasar esto si yo soy hijo tuyo? Los apóstoles no se hacían esa pregunta. Los apóstoles estaban gozosos y contentos por padecer por causa de Jesucristo. Y precisamente en el fin de la historia de este mundo se va a probar la fe de los hijos de Dios. Cuando llegarán persecuciones, dificultades, problemas, tribulaciones, vergüenza, gente que querrá pisotearlos, arrinconarlos, ¿cómo vamos a reaccionar? La palabra de Dios nos invita a que nosotros estemos gozosos y contentos de padecer por causa de Jesús en esta gran lucha entre el bien y el mal. Gloria sea nuestro Dios por este poderoso comentario teológico. Ya yo creo que estamos más que preparados incluso para cerrar aquí, pero hay unas preguntas que mencioné y vamos entonces a responderlo o a responderlas. Primero, piensa en algún momento en la vida que parecía desmoronarse a tu alrededor y todo lo que tenías era tu fe. ¿Cómo saliste adelante? Bueno, cuando yo estuve en República Dominicana, siempre menciono esto porque es un testimonio vivo. Yo estuve dependiendo enteramente de Dios porque estaba con una deuda muy grande. Lo mismo me ha pasado a lo largo de mi vida. Siempre he visto la mano de Dios y cómo me ha librado. Y precisamente a través de mi fe, porque en ese tiempo, cuando les menciono esto de República Dominicana, yo estuve siendo forzado a elegir, o me quedaba trabajando simplemente y ganando menos, o podía ganar más pero aceptando el sábado. Y yo le dije que no, que yo debía de adorar en sábado y que yo no iba a hacer ese asunto que me estaban proponiendo. Y le oré al Señor. Si era su voluntad que yo trabajara en ese lugar, Él me iba a abrir las puertas. Y efectivamente hicimos un arreglo, y para la gloria de Dios, en principio no fue fácil porque ellos producían más. Ellos tenían todos esos días del sábado, y en esos días ellos tenían también mejores clientes. Pero el Señor fue bueno conmigo, y para su honra y su gloria cumplí el 200% de la meta. O sea, experimenté nada más y nada menos cómo a través de mi fe, a través de la fe que Dios puso en mí, el Señor hizo maravillas y pude alcanzar todas mis metas que tenía en ese tiempo, ¿verdad? De pagar mis deudas, estar estudiando en la universidad y poder mantener mi fe, que era lo más importante. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy?
hemos aprendido que esa lucha cósmica, que esa lucha titánica entre el bien y el mal comenzó nada más y nada menos hace muchos años, pero que Cristo la venció. Cristo pudo salir victorioso en la cruz del Calvario. Gloria sea nuestro Dios. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, bendice a nuestros oyentes y ayúdanos a que juntos podamos aplicar lo que dice tu palabra, que juntos podamos salir victoriosos entre el conflicto que estamos pasando, sin importar la prueba, ya sea que se nos esté exigiendo que trabajemos en sábado para mantener nuestro empleo, o que estamos aplicando a uno mejor y esto nos exige que podamos serte fieles, oh Dios, que podamos ver tu mano, que así como tú me dirigiste y pudiste darme un mejor desempeño que los demás empleados, que 47 empleados que trabajaban en sábado no veían y no experimentaban la prosperidad que me diste, que tú le puedas dar esa dicha, esa fe y esa victoria a cada uno de nuestros oyentes y a sus familias. Pedimos, oh Dios, que cada día nos ayudes a poder vivir por la fe. Favores que te pedimos y te agradecemos por los méritos sagrados del nombre sobre todo nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. No se pierda para mañana martes, con la ayuda de nuestro Dios, cosechamos lo que sembramos. Tremendo. En el marco de esta lección número 11, el sello de Dios y la marca de la bestia, parte 1, con el texto a memorizar de Apocalipsis capítulo 7, versículos 2 y 3, Apocalipsis 7, 2 y 3. Entonces vi a otro ángel que subía del este con el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, quienes habían recibido poder de dañar la tierra y el mar, y les dijo: no dañen la tierra, ni el mar, ni los árboles, hasta que sellemos en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Apocalipsis capítulo 7, versículos 2 y 3. Tal y como se lo había prometido, la vía de contacto para comunicarse con este servidor, Tomás Polanco, es el 484-599-2831. Una vez más, se lo repito, 484-599-2831. Puede ser mensaje de texto, llamada regular o también vía WhatsApp, para usted entonces ver cómo adquiere estos materiales, este libro que habíamos mencionado, El deseado de todas las gentes. El Ministerio Audios de Bendición, usted puede comunicarse vía WhatsApp con Omar Medina al 484-838-8989. 484-838-8989 es la vía de contacto con este Ministerio Audios de Bendición y con Omar Medina. De verdad que cada día más nos damos cuenta que hay una necesidad grande, y es de que nos movamos prontamente a poder vernos, a que ustedes vean el rostro de nosotros mientras hacemos estas lecciones, y de verdad que oramos para que el Señor permita que Estudio Sistemático de la Biblia no solamente esté en audio, sino también en video. Pedimos sus oraciones y también su apoyo económico, porque obviamente todo esto conlleva más preparación. Necesitamos personas que nos ayuden, y obviamente el obrero es digno de su salario. Por eso yo le dije a Omar que necesitamos tener, ¿verdad?, más recursos para nosotros poder asignar a personas, porque cada vez nos damos cuenta, Omar, sumamente ocupado, y su servidor ni se diga. Tengo, por la gracia de Dios, un distrito de 3 iglesias organizadas y una compañía, o mejor dicho, un grupo misión que recientemente de paso fue inaugurada,
el Grupo Misión Orión New Milford en la ciudad de New Milford, Connecticut. Y también tengo el compromiso de colaborar fuertemente con Radio Oasis de Esperanza, y por lo tanto necesitamos cada día más que nos podamos expandir, que podamos seguir creciendo, y por lo tanto pedimos que nos colaboren cada día más en todo lo que es el apoyo físico, ¿verdad? Que sigan escuchando, que sigan promoviendo, y también el que nos envíen sus donativos. Pueden ponerse en contacto con Omar Medina para esto, a la vía de contacto que fue proporcionada, o también al adquirir esta memoria de El Deseado de Todas las Gentes, estarán precisamente colaborando con este ministerio Audios de Bendición. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay paz. Hay paz.